Saludos, bienvenidos nuevamente a este canal Porque Católico. Mi nombre es Gustavo Luengo y una vez más quiero compartir con ustedes las verdades de nuestra fe católica, lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. En esta oportunidad yo quería tocar un tema que a veces en la misma iglesia no se entiende bien y que les puedo contar de fuera de la iglesia. De hecho, es uno de los temas por los cuales nos atacan mucho los hermanos no católicos. Y yo quería, dentro de mis posibilidades, poder hablar de este dogma que es el purgatorio, que a veces es tan mal entendido y que es de tanto bien conocerlo para tomarlo en cuenta con respecto a nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Esta doctrina del purgatorio causa mucha confusión y por eso yo quería empezar con definir qué no es el purgatorio. Primero, qué es lo que no es. Porque a veces mucha gente al no entender algo se ponen a atacar ese concepto que tienen de cualquier tema, en este caso es el purgatorio, pero de cualquier tema de nuestra fe y están atacando es un muñeco de paja, no realmente es lo que la iglesia enseña. Entonces voy a empezar por decir eso, que no es el purgatorio. En el purgatorio primero no se perdonan pecados mortales. Si la persona en su vida no se arrepintió de algún pecado mortal, el purgatorio no es para perdonar esos pecados. Tampoco el purgatorio es una segunda alternativa entre el cielo o el infierno. Las personas que que están en el purgatorio eh, son salvos ya, van a ir al cielo. De ahí no pueden ir al infierno. No es un lugar físico ni un estado intermedio. Como está fuera de lo que es la vida temporal, carece de tiempo y de espacio. Es un estado espiritual que podríamos llamarlo, es un proceso. Por lo tanto, tampoco, aunque la iglesia a veces dice el tiempo, es porque nosotros no tenemos otra referencia con respecto a un proceso. Cuando nosotros nos referimos a un proceso, siempre que hablamos de proceso, estamos infiriendo de que hay un tiempo para que ese proceso se cumpla. Tampoco el purgatorio es un infierno temporal, no es que estamos ahí como en una especie de mini infierno antes de ir al cielo. El purgatorio tampoco es una segunda oportunidad que se le da a la persona después de la muerte. No se trata de que, bueno, como no lo logré aquí en el purgatorio, tengo otro chance. Tampoco en el purgatorio, los que están allí en el purgatorio están haciendo una obra, trabajando para poderse purificar. Es una obra estrictamente de Dios de purificar al hombre. Esto es lo que no es el purgatorio. Ahora vamos a hablar qué es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre esta doctrina del purgatorio. En el numeral 1030 nos enseña el catecismo que los que mueren en la gracia, en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto es lo que dice la Iglesia Católica. Y un proceso de purificación necesario para poder entrar en el cielo. Y ya lo vamos a ver porque vamos a buscar de dónde sacamos nosotros eso. Esta doctrina fue desarrollada en dos concilios, en el de Florencia, que fue en el siglo XV, y en el de Trento, que fue en el siglo XVI. Algunos basamentos bíblicos que la iglesia usa para determinar esta doctrina los vamos a ver ahorita. Primero vamos a ver Hebreos 12:14, que dice así: procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Incluso si suponemos nosotros que un hombre que muera con una vida impía entrara al cielo, ahí no sería feliz. De modo que no sería misericordioso de parte de Dios permitirle entrar. Hay una enfermedad moral que trastorna la vista y el interior, el gusto, hay apegos, que ningún hombre que trabaja bajo él está en condiciones de disfrutar lo que las escrituras llaman la plenitud del gozo.
en la presencia de Dios. Esto nos lo enseñó John Henry Newman. Y es que a veces los apegos que nosotros tenemos no nos permiten disfrutar completamente de lo que Dios nos ofrece. Igual pasa después que moramos. Si nosotros morimos con algunos apegos, ¿verdad? Con algunos defectos, con algunas imperfecciones, no podemos disfrutar de la visión beatífica completamente. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense si yo muero preocupado por si hice un buen trabajo como padre. Entonces, si yo estoy preocupado porque no hice un buen trabajo como padre, porque estoy consciente de que hay cosas que pude haber hecho mejor o hay daños que hice durante mi labor paternal y que no pude repararlo, esa preocupación es un apego que yo tengo y tengo que ser purificado de eso. Y ya vamos a ver más adelante el sentido de la purificación. También Apocalipsis 21:27 nos dice, nada profano entrará en ella, ni los que cometen abominación y mentira, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hay un historiador de la iglesia protestante que se llama Phyllis Schaff que indica que estos puntos de vista del estado medio en relación con las oraciones por los muertos muestran una fuerte tendencia a la doctrina católica romana del purgatorio. Y nos dice claramente Apocalipsis que nada profano entrará en ella, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, ¿verdad? A la visión celestial, a la visión beatífica. Porque es que Dios y el pecado no pueden estar juntos. Entonces, por mucho que Dios nos ame, ¿verdad? Si tenemos la mancha del pecado, no podemos estar en la presencia de Dios. En Isaías 4:4 nos dice así: cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. Con respecto a este texto de Isaías 4:4, San Agustín en el libro 20, capítulo 25 de la Ciudad de Dios, él interpreta este pasaje como una descripción del purgatorio y resaltó que el versículo anterior hace referencia a las personas salvadas, que en Isaías habla de los que permanecen en Jerusalén, en Sión. Y nosotros sabemos que para nosotros Sión y Jerusalén es una prefigura del reino de Dios. En Malaquías, en el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 3, nos dice: se sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata, y serán para Yahvé los que presentan la oblación en justicia. Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo pensaron que esta era una descripción del purgatorio. Y fíjense que aquí usa la palabra purgar. Y nosotros a veces no entendemos bien lo que significa purgar. Purgar lo que quiere decir es purificar. Entonces dice Malaquías que Dios se sentará para fundir con fuego, ¿verdad? Y purificar, purgar. Y dice que los acrisolará como el oro y la plata, así como se purifican los metales con el fuego. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del versículo 44 al 45, nos dice lo siguiente: pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si se consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Si nosotros leemos el contexto de esta parte del libro de los Macabeos, vamos a ver que se encuentran los Macabeos con un grupo que muertos en la batalla, ¿verdad? De los judíos. Y que cuando lo revisaron, ellos tenían un amuleto. Entonces Judá Macabeo tuvo la iniciativa de hacer oraciones y ofrendas por esos muertos para que pudieran entrar en la vida eterna. Y es que los judíos ofrecieron expiación y oración por sus hermanos fallecidos, quienes claramente habían violado la ley mosaica. Y tal práctica presupone el purgatorio, ya que los que están en el cielo no necesitan ayuda y los que están en el infierno ya no pueden ser socorridos. Entonces, ¿de qué vale la pena orar por un difunto si está ya en el cielo?
ya no hay nada mejor que le podamos conseguir, y si está en el infierno, no hay nada que hacer, no va a salir de ahí. En Mateo 5:26, Jesús, haciendo una enseñanza, nos dice: yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Los padres de la iglesia, Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo, todos concuerdan que la prisión a la que hace referencia Jesús en este versículo es el purgatorio. Y el céntimo, cuando dice hasta el último céntimo, representa los pecados que tal vez leves había puede cometer un hombre. O sea que si se va a salir, no puede ser el infierno. Y si hay cosas que pagar, no puede ser el cielo. También en Mateo 12:32 nos dice así el mismo Jesucristo: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué nos quiere decir eso? Si el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado después de la muerte, se sigue que hay otros que sí pueden serlo, los cuales se limpian en el purgatorio. En Primera de Corintios 3, del 11 al 15, San Pablo nos dice esto que para mí es el texto más claro con respecto al proceso de purificación del purgatorio. Dice así San Pablo: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día en que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. El San Agustín nos explica que la exposición sobre el libro, en su libro que se llama Exposición del libro de los Salmos, que los hombres se salvarán sin duda después de la prueba de fuego, pero esa prueba será terrible, ese momento será más intolerante que todos los sufrimientos más importantes de este mundo. Fíjense, es una obra de misericordia del Señor. Yo los invito a que no le teman al purgatorio en el sentido de que es un castigo, no se trata de un castigo, es una purificación necesaria y un acto de misericordia del Señor que quiere que nosotros vamos al cielo, pero que sabe que hay cosas que no pueden entrar en el cielo, y esas son esas imperfecciones con las que nosotros podemos morir. No se trata solamente de que tenemos que pagar una deuda, sino que cuando yo le explico a mis muchachos del catecismo este tema, yo les hago una referencia que es muy popular, se usa mucho, que es la de la ventana rota. Y dice así, dice que habían unos niños jugando en una calle y uno de ellos patea la pelota y la pelota rompe la ventana de uno de los vecinos. Este muchacho que patea, llama a la puerta y habla con el vecino y le pide perdón y le dice que por favor lo disculpe por haber roto la ventana. El vecino amablemente lo perdona. Pero ¿qué pasa con la ventana que quedó rota? Entonces nos hace una referencia a esta historia que el pecado nos puede ser perdonado, pero las consecuencias del pecado quedan. Y por eso es que nosotros somos llamados a hacer reparación, a tratar de reparar las cosas que nosotros hemos dañado con el pecado. Porque recuerden que el pecado no solamente es una violación de una regla, sino que daña una relación y tiene una consecuencia. Si yo en algún momento ofendí a alguien de manera terrible y yo después voy, le pido perdón a Dios, me confieso, recibo el perdón sacramental en el sacramento, valga la redundancia, de la penitencia, de la confesión, pero yo estoy obligado a reparar esa relación que rompí o que dañé con mi insulto, con el trato que yo le di al prójimo, aunque ya yo esté perdonado. Una de las condiciones para que la confesión sea efectiva es que yo tenga intención de reparación.
no solamente la intención de no volverlo a hacer. Y hay cosas que el Señor nos da oportunidad para reparar, pero a veces nosotros no las aprovechamos. Como un acto de misericordia, el Señor quiere que nosotros purifiquemos esas cosas que no hemos reparado, porque todo pecado tiene consecuencias. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros podemos tomar para reflexionar y ponerlo en práctica, ya que conocemos esta doctrina, esta realidad de la misericordia de Dios, es con respecto a nuestros familiares? Miren, a veces uno va a la misa de difuntos y parece una canonización, porque yo entiendo que con el ánimo de brindarle consolación a los familiares, se le da la esperanza de que nuestro familiar está en el cielo, y eso está muy bien. Pero nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que pensar que no sabemos realmente si esa persona murió lista para estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, como un acto de amor y de caridad, nosotros tenemos que orar por nuestros familiares muertos, para que si ellos están todavía purificándose, el Señor tenga misericordia y les dé la salvación plena, o sea, que vayan al cielo. Y si nosotros pudiéramos hacer cosas por ellos, las tendríamos que hacer, porque también es un acto de amor. Y así nosotros ejercitamos ese amor al prójimo que Jesucristo nos pide. No se dejen confundir. No se dejen confundir. Aprovechen todas las oportunidades que nos da la iglesia para nosotros poder pedir la salvación de nuestros familiares. Yo, por mi parte, siempre le digo a mis seres queridos, cuando yo me muera, oren por mí. Oren por mí. Está bien que tengamos deseos de que nuestros familiares estén en el cielo. Eso está muy bien. Ese es lo mejor que se puede desear. Esa es la mejor conjugación del amor. Porque ¿qué es el amor? Desear el bien del otro. ¿Y qué mayor bien que estar en el cielo? Pero no asumamos de que una persona, porque era muy buena, no tiene algo que reparar. Vamos a orar por nuestros seres queridos. Vamos a ayudar a esas almas que están en el purgatorio. Ustedes no se imaginan cuántas almas pueden estar purgando y que no hay nadie que ore por ellas. ¿No se han puesto a pensar en eso? Que no hay nadie que le pida a Dios por ellas. Porque tal vez llevan una vida muy solitaria o quizás precisamente están purgando esas relaciones rotas que dejaron en su vida mortal y están todavía en esa etapa de purificación porque no dejaron a nadie que orara por ella. Te les pido que acepten esta doctrina, no obligatoriamente ni no porque es una imposición, sino que entiendan que es el acto de misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y esa verdad es Cristo. Espero que esto les haya servido, espero que dentro de mis posibilidades lo haya podido explicar y que sepan este es otro de los motivos por los cuales yo soy católico. Hasta luego, bendiciones y gracias por verlo. Acuérdense de compartirlo, de suscribirse, de darle like para que esta información le llegue a mucha más gente. Hasta luego, bendiciones.